Floricanto presenta. Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández Raigosa y el día de hoy, 16 de diciembre, ya casi la mitad de la semana, vamos a meditar la palabra del Señor. Escuchemos primero. El día de hoy tenemos la primera lectura tomada del libro del profeta Isaías y dice lo siguiente. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el artífice de la luz y el creador de las tinieblas, el autor de la felicidad y el hacedor de la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan la justicia, que la tierra se abra y haga germinar la salvación y que brote juntamente la justicia. Yo, el Señor, he creado todo esto. Esto dice el Señor, el que creó los cielos, el mismo Dios que plasmó y consolidó la tierra. Él no la hizo para que quedara vacía, sino para que fuera habitada. Yo soy el Señor y no hay otro. ¿Quién fue el que anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo entonces? ¿No fui yo el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios. Yo soy un Dios justo y salvador, y no hay otro fuera de mí. Vuélvanse a mí y serán salvados, pueblos todos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Lo juro por mí mismo, de mi boca sale la verdad, las palabras irrevocables. Ante mí se doblará toda rodilla, y por mí jurará toda lengua, diciendo, solo el Señor es justo y poderoso. A él se volverán avergonzados todos los que lo combatían con rabia. Gracias al Señor triunfarán gloriosamente todos los descendientes de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 84 respondemos, dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para un pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Y del Evangelio según San Lucas escuchamos. En aquel tiempo Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. En aquel momento Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados, vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy tenemos estas lecturas pues muy interesantes también porque nos hablan de varias cosas que nos van a hacer pensar mucho en el día. Bueno, la primera lectura, que si se fijan, pues está tomada eh, del profeta Isaías, pues yo creo que es muy claro porque lo repite y se fijaron insistentemente. Yo soy Dios y no hay otro. Fuera de mí no hay otro Dios. Tenemos que confiar en el Señor, ¿verdad? O sea, hay un mensaje de confianza y que a veces nosotros de repente olvidamos cuando las cosas no salen como quisiéramos, cuando nosotros experimentamos dificultades, de repente sentimos que nuestro Dios es más, no es tan poderoso como nuestros problemas y no confiamos en Él. A veces tenemos mucho miedo, ¿verdad? Y eso habla de nuestra falta de fe, que tenemos que pedirle al Señor que nos aumente la fe, pero recordar que Dios es el que, o sea, nadie puede escapar de Dios. O sea, inclusive los que no creen en Él, aunque no lo crean, nadie puede escapar del amor de Dios. Dios es el único Dios. Y aunque haya personas que no lo crean, eso no significa que no lo sea. Y entonces hoy nos invita la lectura a reconocer eso, que no hay Dios fuera de nuestro Dios. Nuestro Dios es el único.
Y entonces hay que vivir conforme a Él. Hay que confiar en Él, hay que poner nuestra esperanza en Él. Y eso también un poco nos habla el Evangelio cuando van estos discípulos de Juan a preguntarle, o sea, Juan les dice que pregunten si Él es el que han de venir o tenemos que esperar a otro. Y termina diciendo Jesús una frase muy fuerte cuando dice, dichosos aquellos que no se escandalizan de mí. Entonces uno se pone a pensar, bueno, entonces Juan se escandalizaba de Jesús, Juan pensó que Jesús no era el Salvador. Pues yo creo que podría ser un poco entendible. No es porque Juan no tuviera fe, ni Juan no creyera en Jesús, sino que había cosas que Jesús hacía que, de acuerdo a las profecías, tal vez no eran exactamente como se esperaba. Porque a veces nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y nos hacemos imágenes de Dios que como si quisiéramos que fuera como nosotros queremos. Y entonces así pasó también con Jesús. La gente esperaba una cierta actitud de Jesús y cuando Jesús empieza a hablar con las prostitutas, con los pecadores, con los escribas, que empieza a sanar a los enfermos, que empieza a hacer diferentes cosas, Juan de repente también tenía de cierta manera un sentido, una expectativa de Jesús, de que Jesús iba a ser como una especie también, o sea, sí, por supuesto, Salvador, pero también como algo político, es decir, que los iba a liberar. Y como que él no veía que Jesús estuviera haciendo eso, sino que más bien, conflictuándose con los demás por las obras de misericordia que hacía y por las cosas que él le daba más prioridad que cuestiones políticas. Entonces, yo creo que era muy justificable que Juan pues solamente hiciera esa pregunta, ¿verdad? Y cuando Jesús le contesta, pues vayan y díganle todo lo que ven, pues Jesús habla con las obras. O sea, ya no es nada más la pregunta, sino es, mira lo que estoy haciendo y tú decide, ¿sí?, si soy yo o no. Claro que Juan sabía que Jesús era el Señor, pues sí, por decir la verdad fue como le fue, recordamos que le pasó, o sea, por defender la justicia y la verdad. Entonces, realmente solamente era una pregunta, pero a nosotros sí nos deja claro una cosa: ¿qué expectativas tenemos de Jesús en nuestra vida? A veces también nosotros cometemos el error de tener esas expectativas de Jesús y cuando las cosas no salen como nosotros queremos, desilusionarnos de Jesús. Y eso es lo peor que nos puede pasar, ¿verdad? Eso es lo peor que nos puede pasar. Las personas sí nos pueden decepcionar, ¿sí? Las personas yo creo que sí nos pueden decepcionar. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y no somos perfectos. Pero el que nunca nos va a decepcionar es Jesús. Si nosotros confiamos en Él y aceptamos que fuera de Él no hay salvación, acuérdense, ustedes son la vid, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. ¿Sí? Y recuerden que sin mí nada pueden hacer. Cuando nosotros comprendamos eso, vamos a entender entonces cuál es el mensaje de Jesús. Le pido al Señor que te ayude a discernir en este día cuál es verdaderamente tu concepción acerca de Jesús. Y si alguna vez tú has sentido que Jesús te ha decepcionado, pues recobrar el camino, ¿verdad? Y aceptar que Jesús es así como es y que lo que Él nos pide hacer posiblemente vaya en contra de muchas cosas que estamos a lo mejor educados así, que cuando nos pide que aceptemos a personas que nosotros consideramos que no llevan una vida agradable o que no llevan una vida cercana a Dios, pues yo creo que nuestra actitud principal tendrá que ser el amar a las personas, el buscar siempre a las personas. Así que tenemos mucho que hacer. Pidámosle al Señor que nos ayude a estar cerca de Jesús, a ver su misión y lo que hace en nosotros como lo que es, como esta parte en la cual Jesús le interesa que nosotros aprendamos a amar. Que el Señor te bendiga, te doy mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Cuídense mucho. Chao. Florica.